Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Sí. Bueno, realmente lo que es el tema que voy a tratar hoy lo he hablado en mi canal más bien pocas veces, y es que sé muy poquito al respecto del tema de los viajes astrales. No sé exactamente en qué consisten y me es difícil pensar que realmente eso pueda estar ocurriendo. Pero resulta que hay personas que se acercan a mí y me exponen que son lo suficientemente sensibles como para estar, por ejemplo, durmiendo y sentir pues como una separación de lo que es su personalidad, de su cuerpo, y de pronto comenzar a sentir ellos mismos que su personalidad empieza a despegarse de su cuerpo de forma notable, hasta el punto de desafiar las leyes de la gravedad y empezar a poco menos que flotar en su vivienda, su cuarto, y empezar a avanzar hasta que de repente se encuentran con algo completamente inesperado y que entiendo que estaba esperándolos. Estaban buscándolos, y esa es la clave del caso que tengo hoy para vosotros, y que además es que encima pues tiene algunos ingredientes que ya he visto, por ejemplo, en uno de los casos más bizarros de la ufología, que es el caso de Betty Andreasson, Massachusetts, 25 de enero de 1967, en el cual, una mujer que de pronto empieza a observar visitantes de dormitorio, unos cachos grises de fliparlo, pero que empezaban a desplazarse atravesando sus paredes. Y claro, esa mujer se quedaba de piedra diciendo: no es posible lo que me está pasando. Pero todo aquello derivó en una de las abducciones más extrañas de la historia. Una en la que fue transportada para que pudiese observar lo que eran diferentes personas, niños, mayores, personas de mediana edad, de diferentes épocas, que estaban encerrados en una serie de tubos cristalinos, entiendo que poco menos que para ser estudiados. Igualmente, Betty Andreasson, y además gracias a regresiones hipnóticas, pudo entender parte de sus abducciones, y de hecho llegó a describir y a dibujar incluso algunos de los seres más raros que yo he visto jamás en el tema de la ufología, como por ejemplo unos que estaban que eran como rosáceos y que tenían como ojos así salidos, además cada uno por su parte, y que estaban como abrazando diferentes tubos o árboles en un viaje que entiendo que era realmente asombroso, ¿no? Y le dejaron observar ese tipo de criaturas. Pero es que lo que vamos a hablar hoy es algo, yo creo que incluso un poquito más fuerte, porque
Bueno, yo estuve hace poco en un congreso de ufología. Una persona se me acercó y me dijo: mira, Vicente, a mí es que me ha pasado una cosa en la vida y he tenido que dibujarla. Se corresponde con algo llamado viaje astral. Yo tenía un apego aparente a mi cuerpo estaba dormido, pero se me despegaba la personalidad y podía ir flotando. No llegaba mucho más de lo que era la terracilla de su vivienda, pero sí, podía hacerlo. Y el problema fue que se encontró con un ser que parecía estar buscándola. Un ser que me pareció fascinante, sobre todo porque es que yo a ese tipo de criaturas ya la había visto en otro tipo de avistamientos de otras personas que también se me habían acercado diciendo: mira, me ha pasado esto. Eran unas criaturas realmente asombrosas. Lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. Unos ojos rojos penetrantes, prácticamente translúcidas, y eso sí, con una serie de canalizaciones de energía, canalizaciones energéticas que se podían ver desde fuera de lo que es su piel. Era asombroso, según lo que me comentaba esta persona. Y lo cierto es que el problema es que aquella criatura se quedó delante de ella como exponiéndose. Eso fue lo que me intrigó realmente de este caso. Como que el mensaje que la estaba dando era: dibújame porque necesitamos que conozcáis que al lado de nosotros existen pues otros tipos de seres que no podemos ver con nuestras retinas, pero que igualmente también forman parte de la existencia. ¿Quiénes son? Desde luego no sé quiénes son, pero sí que sé que las descripciones que me dan los testigos son idénticas. En algunos casos aparecen focos lumínicos, por ejemplo en el pecho, en la sección de lo que son los genitales, los brazos, las piernas, y siempre con diferentes, una especie de venillas que se podían ver desde fuera, que estaban mostrando como una serie de luminosidades de las que estaría formando este tipo de criaturas. Nosotros no las podríamos ver y solamente las personas más sensibles que estuviesen entre nosotros serían capaces de observarlas. ¿Cuándo? Pues en este tipo de viajes astrales que, vaya, pues te puede ocurrir en cualquier momento. Estás durmiendo, pero de pronto no es un sueño y sabes que no es un sueño, pero tu personalidad se ha levantado y te ves a ti mismo durmiendo. Yo tengo sueños lúcidos y jamás me ha pasado esto. Y empiezan a flotar en su casa, atravesando lo que son los muros y las paredes. Todo ello hasta que se encuentran con uno de estos bichejos, uno de estos mostrencos, como queráis llamarlos, y siempre con su penetrante mirada de ojos rojos.
lo estamos observando y realmente pues es muy poquitas ocasiones. B.T. Andreasson se lo encontró esto, pero eran los seres los que atravesaban los muros. En este caso eran seres grises, muy bien, pero en el caso de los viajes astrales somos los seres humanos los que llegamos a pues pasar de un lado a otro de la casa, pasando lo que son las paredes sin ningún tipo de problema. Es increíble y todo ello se culmina siempre de una manera espectacular, porque ahí te están esperando uno de estos seres que no sé si es un experimento o no, pero sí que sé que se quedan el suficiente tiempo como para que te quedes con todos y cada uno de los detalles de la conformación de su cuerpo. Se quedan el tiempo suficiente y de hecho están esperando a que te quedes con todos los detalles. Una vez que han estado bastante tiempo, pues se marchan. Pero claro, al testigo le queda de alguna manera pues una imagen de que la naturaleza que nos rodea no es exactamente las bacterias, los virus, los animales y los seres humanos exclusivamente. No, hay más. Y de hecho, son capaces de localizar a las personas más sensibles de entre cada uno de nosotros para mostrarse tal y como son. Increíble. Bueno, pues os voy a contar lo que me estuvo contando esta testigo en el Congreso de Ufología, que además me ha mandado un correo electrónico mostrándome pues lo que fue su vivencia, que creo que es algo extraordinario dentro de la ufología, si es que esto es ufología, y que pues me gustaría compartir con todos vosotros. Así que pues vamos allá. Pero realmente fue un tema que me quedé de piedra, aunque no era la primera vez que lo veía yo a este bichejo, ¿no? Pero la forma en la que me lo explicó de viva voz y tal y como está mostrado en este correo electrónico, creo que es algo a valorar. Deberíamos de valorarlo para entender mejor lo que es la vida misma. Es posible que haya otros seres que estén en otras dimensiones que nosotros no veamos, pero que están ahí. Muy bien. Vamos a verlo. Vamos a ver el email que dice así. Hola, perdón. Hola Vicente, aquí te cuento la experiencia de mi viaje astral. Fue en el año 2018. El año 2018 fue un año inolvidable para mí. Estuve presentando constantes y seguidos desdoblamientos involuntarios al dormir, los muy conocidos como viajes astrales. Lo difícil de presentar estos viajes era que no podía yo levantarme cuando este desdoblamiento culminaba, es decir, ella no se podía mover en el momento en el que ya había terminado la experiencia, como si hubiese una parálisis del ser que hubiese tenido contacto visual con ella. ¿Por qué la paralizarían? No tiene ningún tipo de sentido. Pues lo hacían igualmente. Según mi experiencia, siempre es para controlar los
a los testigos, controlar sus constantes vitales, controlar sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, y para saber qué es lo que ha visto esta mujer y qué no ha visto. Dice, bueno, yo, mira, Vicente, estaba presentando trastornos del sueño, o como le dicen coloquialmente, pues se me subía el muerto. Es una expresión bastante conocida en Latinoamérica, ¿no? Y dice, bueno, yo amo dormir, pero desde el año 2018, dormir para mí ya no es descansar. Es más bien entrar en otra experiencia de la vida misma. Normalmente me empieza a decir, bueno, yo empecé a comprobar que de forma constante, es que era algo normal, pues podía comprobar que estamos rodeados de otros seres los cuales no podemos ver cuando estamos despiertos. Yo suelo pasar estas experiencias astrales en mi casa, en mi casita. Y además atravieso cuartos y cuartos, uno tras otro y tras otro. Lo puedo observar perfectamente. Llegó a lo sumo, a lo más lejos que he llegado, ha sido a mi jardín, como máximo. Para mí es claro que estamos en ese momento viajando a la velocidad del pensamiento. Muy interesante ese concepto. Pero mis experiencias han sido todas relativamente cortas y además cercanas a mi entorno. ¿Por qué sería todo tan cercano? He visto otro tipo de experiencias que de hecho han acabado en prácticamente abducciones, pero no. A ella pues se la permite viajar hasta aquí. ¿Por qué? No lo sé. Continúo. Dice, en ocasiones la misma emoción de estar pues experimentando todo aquello, pues me hace volver a mi cuerpo, y muchas veces siento mi cuerpo en la cama al mismo tiempo que vivo la experiencia. Vaya, está sintiendo su cuerpo tumbado mientras que está flotando. Muy interesante. Y bueno, pues eso sí, una de estas experiencias fue algo más allá de donde yo vivo. Me encontraba astralmente en casa de mi abuela en Venezuela, y mientras eso me ocurrió algo raro. Yo recibí con voces un aviso de unos niños de una visita de un señor. No sé quién vendría. Recuerdo abrir la puerta de mi casa, pero no soy yo. Es mi persona, mi pensamiento, la que lo está haciendo. Abrí la puerta de mi casa y lo que entró no era algo que yo hubiese observado jamás en toda mi vida, Vicente. Mira, ni en una película de ficción he visto algo similar. No era algo que yo hubiese visto jamás, nunca. Era un ser de apariencia humana, con movimientos además muy lentos. Cuando me lo explicó la testigo, me decía que andaba como a cámara lenta, algo increíble realmente, y con sus movimientos lentos pues se me paró de pronto frente a mí. Claro,
yo me quedé observándolo. Mi reacción fue llamar a mi papá y gritar. No sabía qué hacer. Estaba realmente alterada. Es que lo tenía delante. Y me daba miedo porque es que este ser no tenía ningún tipo de expresión. Era, pues, poco menos que un fantasma, podemos decir. Yo creo que es algo más, fijaros lo que os digo. No tenía ningún tipo de expresión, sobre todo en sus ojos. Sus ojos rojos. Y además me fijé que esos ojos rojos me estaban mirando a mí fijamente. Enseguida, este ser hizo algo. Me congeló. Y estando en astral, es decir, en movimiento de pensamiento despegado de mi cuerpo, estaba inmóvil. Solamente podía mover mis ojos. ¿Por qué lo haría? ¿Qué quería? ¿Por qué estaba ahí? ¿Y por qué lo estaba viendo yo? Lo único que pude hacer por varios segundos fue mirarlo, observarlo. Y es que el avistamiento, pues, era ese. Y es que yo tampoco podía despertarme, porque no podía. O no me dejaba, o no era posible. Noté que por su cuerpo, empecé a fijarme, pues corría como una especie de energía constante. Era como ver cómo le recorría la sangre, pero en forma de energía, de colores azulados y verdosos. Lo he visto en más ocasiones. A este bicho ya le he visto. Lo que no le había visto era en un viaje astral y sobre todo paralizando a una persona. También noté que tenía diferentes representaciones de lo que para mí eran vórtices de energía. Lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. Había una representación energética cerca de su corazón, otras en sus brazos, en la zona genital y en las piernas. Estas zonas de energía estaban como representadas con un color rojo y pulsante como círculos. ¿Qué era? Y sobre todo, ¿por qué vino a por ella? Era una chica muy sensible. Y es cierto que yo me daba cuenta cuando hablaba con ella. Pero tan sensible como para tener una experiencia de este tipo. ¿Fueron a por ella aposta? ¿Fue ese ser detectándola a por ella aposta? ¿Y para qué? Mira, Vicente, yo tuve tiempo suficiente como para detallarlo de pies a cabeza. Le vi perfectamente. Y ahí, ese tiempo de estar mirando el uno al otro y la otra con todo el miedo del mundo, me puedo imaginar, diciendo, es que no me puedo mover. Lo único que puedo hacer es mirarte y mirarte bien, para saber cómo eres de forma perfecta. Me dice, desperté. De repente, presentando dolor en la mandíbula por los esfuerzos que hice por querer moverme y hablar. Es decir, el cuerpo que estaba tumbado estaba tratando de sacar lo que es su persona de ese estado astral o de ese desdoblamiento
de personalidad. Y como hacía el cuerpo tumbado, también estaba paralizado. Y lo único que podía hacer era, pues, presionar la mandíbula para salir de ese estado. Yo sé lo que es un dolor de mandíbula por tener un tema neurológico. Es posible que se ataque a los seres humanos a través de la neurología para hacer tanto la parálisis como el mantenimiento de la parálisis. Muy interesante. Y bueno, claro, tú es que no puedes hacer otra cosa nada más que presionar con la boca y eso sí, mientras tanto lo estás viendo en otro punto de la casa. Bueno, desde luego tuve tiempo suficiente para detallarlo de pies a cabeza y desperté presentando ese dolor que tenía por querer moverme, hablar, algo. He pasado años preguntándome si este ser fue positivo o negativo. Desde luego, si se presentó en su vida, pero la paralizó, muy bueno o de muy buen rollo, yo creo que no venía. A lo mejor se estaba, asegurando que ella le iba a ver perfectamente el tiempo que hiciera necesario. Y por eso la paralizó, tanto de cuerpo como de mente. Y me dice, pues quizás me dejó algún mensaje que yo debiera recordar. Y después de mucho pensarlo, Vicente, pues yo solamente he llegado a una conclusión. Quizás mi mensaje era dibujarlo. Y es que lo único que se me permitió fue verlo al detalle. Y aunque yo no soy dibujante, pues lo he dibujado en diferentes ocasiones de mi vida para hacer llegar a los demás el único mensaje que probablemente yo recibí. Y que fue el de contemplar de forma perfecta su apariencia. ¿Era ese el mensaje? ¿Estaban haciendo algo más mientras tanto? Aquí te mando algunos dibujos que ya hemos estado viendo durante el programa, hechos por mí, de esta experiencia que es mi única evidencia. Un abrazo, tu amiga, y aquí firma. Realmente impresionante, pero se quedaría como una referencia si no fuera porque yo a este tío ya le había visto. No tienen ningún tipo de ropa. Van con su apariencia translúcida. Se les ve las venillas como si fuesen canalizaciones de energía, efectivamente. Y hay como focos de energía en su cuerpo. Tienen los ojos rojos, penetrantes, gigantescos. Y claro, ¿quiénes son? La historia de todo esto es muy bien, macho, muy bien, estupendo. Pero ¿esta gente quién es? Desde luego no podemos verlos de forma habitual. Solamente las personas hipersensibles son capaces de observarlos y además tiene que ser en un desdoblamiento astral. Y eso que me es difícil como científico pues entender lo que es un desdoblamiento astral. Pero vamos a ver, el mundo de los sueños está totalmente inexplorado. Y sí que puedo decir que yo tengo sueños pues súper lúcidos todas las noches.
Entonces, ¿es posible que nuestro pensamiento, nuestro cerebro, sea capaz de, pues, separarse del cuerpo y ahí haya otro tipo de realidad solapado con la nuestra, en donde habitan este tipo de seres? ¿Y quiénes son? Vuelvo a repetir. Y sobre todo, ¿por qué la detectaron? ¿Son capaces de detectar a las personas hipersensibles? Y a todo esto, ¿quiénes son los niños que la avisaron que iba a venir? Unas voces en plan... va a aparecer alguien en la puerta. ¿Quiénes eran? Realmente, ¿dónde estamos viviendo? Y más allá de todo esto, este ser es un ser humano que está, bueno, pues en otro estado, o es otro tipo de ser ajeno a la Tierra. Porque realmente, si nos damos cuenta, es que es, pues, prácticamente idéntico a nosotros. Pero o más evolucionado o visible con lo que es la energía pura y dura de lo que somos. Hay una frase que dice ella, dice, porque viajamos en ese tipo de viajes, viajamos a la velocidad del pensamiento. Muy bien, entonces esa gente está pues moviéndose también a la velocidad del pensamiento. ¿Contactó con otro ser humano? No lo veo. Sobre todo porque la paralizó. Tenía el poder suficiente a nivel neurológico como para paralizarla. Y lo hizo tanto en el avistamiento como en su cuerpo. Parece más bien un experimento de ver hasta dónde pueden llegar con ella. Y también, por supuesto, un mensaje, como decía ella, porque, claro, a ti te pasa esto y dices, bueno, vale, tío, has aparecido aquí, muy bien, ¿para qué? Pues ella le ha dado vueltas. Es lógico, si te pasa esto, pues tienes que fliparlo, desde luego, ¿no? ¿Y cuál sería el mensaje? Un avistamiento perfecto y absolutamente completo de lo que era su figura de pies a cabeza. Estaba desnudo. ¿Y cuál sería el mensaje? Mírame, mírame porque estoy aquí, entre vosotros. Y ahora lo que tienes que hacer es, debido al tiempo que me estoy quedando delante de ti, ahora tu papel es dibujarme. Realmente increíble este caso, pero que, claro, me dio tiempo a hacerle pues una serie de preguntas a esta mujer que me lo contaba y me decía, mira, es que me ha pasado esto. Se quedaría en un solo caso si no hubiese visto yo a este tío en más ocasiones. Pero en esas otras ocasiones yo no había visto que paralizase a las personas tanto en pensamiento como en cuerpo. Sí en pensamiento, pero no en cuerpo. A la chica le dolía la mandíbula. Había estado resistiéndose. Un caso realmente excepcional que nos expone un poquito una cosa, y es que es más que posible que vivamos con más seres que no podemos ni siquiera percibir.
están ahí. No los podemos ver. Pero eso sí, ellos sí son capaces de detectar a quien les puede ver, las personas hipersensibles. Y eso lo he visto también en el fenómeno ovni en general. Un caso asombroso y que tiene el momentazo de decir, bueno, vamos a ver, ¿y esto qué es? Y ese ser que tengo ahí da un poco de miedo porque no deja de mirarme con sus ojos rojos. Dios mío. ¿Qué eres? ¿Y por qué tienes los ojos rojos? ¿Y por qué eres así? ¿De dónde has salido? ¿De dónde vienes? ¿Y cómo me has detectado? ¿Eres tan avanzado como para pues enterarte de donde hay una persona súper sensible en una zona determinada de la Tierra? ¿Ese tipo de seres son capaces de hacerlo? No dijo ni una sola palabra, no dijo ni mu aquí el colega. Pero eso sí, se expuso. En plan, mírame. Ya se acabó el tema de estar pensando que la naturaleza es 4 cosas. No, somos más cosas. La realidad es más de lo que nos pensamos. Tanto con el fenómeno ovni, y bien lo saben las personas que han podido, pues, vaya, pues, tener avistamientos de ovnis y avistamientos de seres ajenos a la Tierra que han venido también a sus casas, como con este tipo de casos en donde ya ocurren en los famosos viajes astrales, que yo, es que, repito, no me había metido en esa movida hasta que de repente han aparecido, pues, seres capaces de tener capacidades neurológicas lo suficientemente potentes como para paralizar aquí y aquí. Paralizar pensamiento y cuerpo. Y aquí me quedo y mírame. Impresionante, sin ninguna duda. Un caso fascinante. Y que bueno, para terminar este programa, pues me queda un poco el tema de quiénes son, porque a estos ya los he visto. ¿Quiénes son? ¿Son seres extraterrestres? ¿Ultradimensionales? ¿Hiperdimensionales? ¿De dónde han salido? ¿Y dónde iría después? Fascinante, sin ninguna duda. Bueno, la chica me mandó sus dibujos y bueno, pues creo que lo dice bien claro. Es mi única evidencia. Más allá de su testimonio, ¿no? Un testimonio que yo la hice la entrevista, bueno, pues hablando, normal y corriente, me dijo, pues, esto es lo que me ha pasado. Y era una persona completamente normal, seria, y que, bueno, pues, que tiene como mensaje para el mundo sus dibujos. Cada uno puede tener su, bueno, su opinión y será respetable, cómo no. Pero desde luego, algo hay más que no podemos ver. Los gatos y los perros los ven. Sí, sí, perfectamente. Nosotros con nuestro nervio óptico no. Pero sí están. Y en ocasiones eligen ser vistos. Nada más, un caso impresionante sin ninguna duda y que me encantaría, además, saber si el público ha tenido algún tipo de experiencia similar, si los ha visto, qué le pasó, si fue en viaje astral o normal, estando normal.
y cuáles fueron sus emociones, desde luego, porque una mirada de ojos rojos constante tiene que ser impresionante, siendo vivida, sabiendo que además no te puedes mover. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Le podéis dar al botoncito de suscripción y de me gusta, que ayuda un montón al canal. Si queréis hacer alguna donación, pues es para la supervivencia de este canal de YouTube, que el algoritmo, bueno, pues no está muy de acuerdo con que yo hable de algunas movidas de las que hablo. No me van a parar. Y nada más, pues salud y suerte, y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Hasta pronto.